Diosito. Diosito, por favor. Por favor, que no le pase nada. Te lo pido. No permitas que se muera, por favor. No lo permitas. Gracias, Cami. De nada. Pene, ¿cuánto tiempo fuiste novia de Bruno? Como 6 meses. Hasta que lo descubriste poniéndote los cuernos con otra mujer, ¿verdad? Estamos bien, Cami. Te puedes ir a dormir. Claro, cualquier cosa me avisan. Gracias. Gracias. Pues sí. Bianca sospechaba que Bruno me estaba haciendo infiel. Bueno, sí, te sabes el cuento, ¿no? Entramos a este hotel y lo encontramos muy bien acompañado. Ay, no, Bruno siempre ha sido así. Mujeriego, descarado, infiel. Bueno, siempre fue así porque pues conmigo ya se tranquilizó. Qué bien. Yo sé que a veces soy muy celosa, pero es por eso, ¿sabes? Pura inseguridad. Porque lo conozco y porque pues, sé lo que ha hecho. Pero me ha demostrado que es un hombre maravilloso. Y lo más importante, es un hombre muy fiel. Me alegro que así sea, Liana. De verdad. Pero es que yo me muero si algo le llega a pasar a Bruno. Yo te juro que yo me muero. O sea, yo no podría con algo así. No. Yo no podría, Pene. Si algo le pasa a Bruno, No, tranquilízate. ¿qué vamos a hacer? No le va a pasar nada. ¿Ustedes todavía despiertas? No, ya nos íbamos a dormir. A ver, pero ¿quién puede dormir llorando así? Eliana, por favor, te he dicho que Bruno va a estar bien. Acuéstate a dormir de una vez. Dios mío. Gracias, Celeste. Los niños ya están durmiendo. Santi necesitó ponerse una playera de Bruno para poder dormir. Están abrazaditos en el cuarto de Nina. Ay, pobrecitos. Esos dos sí que quieren a Bruno. Más que un primo, lo ven como si fuera su propio hermano. Gracias, Celeste. Lo que necesiten. Abajo vamos a estar despiertos. ¿Sabe que me tiene muy sorprendida la actitud de Bianca ante todo esto? Que ha estado muy tranquila. A eso se refiere. Me parece bien que nos transmita tranquilidad a todos, aunque, no sé, igual en los ojos se le nota la angustia. Bueno, Bruno es parte fundamental de esta familia. Ay, Dios mío, no podría imaginar si algo le sucede. Ni lo diga, Denise. Mejor hagamos lo que dice Bianca. No andemos echándole malas energías a esto. Pensemos positivo. Bueno, es verdad, pero a todos nos ayuda mucho que usted esté aquí, que haya venido. Pues claro, no me iba a quedar sola en el rancho con esta angustia en la mitad del pecho, no. En estos momentos es cuando la familia más unida tiene que estar. Y así como si nada, la modelito empezó a preguntarle a Penélope sobre su relación con Bruno. Pero esos terminaron hace tanto tiempo como ya pa' qué tú. Bueno, pero igual le estaba preguntando a Eliana Penélope sobre los cuernos que le pintó Bruno. ¿Y tú en vez de ir a servir los tés que fuiste a parar la oreja para el chisme o qué, mija? Ay, apá, ¿qué quieres que hiciera? Estaban hablando enfrente de mí. Bueno, ya, no más. Este momento no es para estar hablando de los demás. Vamos a seguirle rezando a la Virgen. Sí. Ay, pero qué bueno que la señora Penélope se separó de Bruno, ¿no? Si no, no tuviera la familia tan linda que tiene, ¿no? O rezas con nosotros, Katia, o te vas a tirar tu veneno a otra parte. Yair. Oye, me dijeron que andas practicando box. No, escúchame, podríamos practicar juntos si quieres.
Y tengo un costal de box en el cuarto, que es más tuyo que mío, por cierto, porque eso de estar practicando con personas es muy peligroso. ¿Vas a rezar con nosotros o qué? Llegan ustedes, yo paso. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas dormida. Ya estaba a punto de descansar. Ay, yo traté, pero no pude. Mamá, de verdad no es momento para hablar. Estoy cansada. ¿Cómo me gustaría leer todo lo que escribes ahí? Ni te atrevas. Seguro escribiste por qué se te echaron a perder tus planes para escaparte con Bruno del país. No empieces con tus tonterías, mamá. Mira, tú llámalas como quieras. Pero eso fue lo que intentaste hacer. No te hagas. ¿Ibas a dejar todo lo que tienes por un simple... Ay, bueno, un impulso carnal? Mamá, ya yo te expliqué lo que pasó y no tiene nada que ver con Bruno. Igual ya eso quedó atrás. Pues por tu bien espero que así sea. ¿Será que ahora sí me puedes dejar descansar, mamá? Bueno. Piensa muy bien cómo vas a reaccionar si Bruno no aparece. Cuidado. Aquí tampoco hay señal. Y a 100 metros tampoco vas a encontrar señal. Por si no te has dado cuenta, estamos en medio de la selva. No puede ser que estemos vivos y no le podamos avisar a nadie. Pues nos va a tocar hacer señales de humo. Aquí no funcionan los celulares. Bueno, sigamos caminando, mi queridísimo Capi, que en algún momento vamos a encontrar algo. Sí, seguro. Podemos encontrar un tigrillo, un jaguar, un cocodrilo. Si no nos comieron de noche, no nos van a comer de día. Vamos. Muévase. Es que no entiendo por qué tenemos que ir hacia el mar. Eso nos alejaría más de la zona donde pudo caer. Don Ariel, estoy de acuerdo. Una de las hipótesis es que precisamente para evitar la tormenta se abrieron hacia el mar. Entonces, ¿qué? ¿Atravesaron el mar, por favor? Eso es ilógico.
Si prefiere, don Ariel, ¿por qué no se va usted en la camioneta? Yo me voy en el helicóptero y a ver qué- No puedo quedarme sin hacer nada, entiéndelo. Don Ariel, tranquilícese. Lo vamos a encontrar. Ya verá, lo vamos a encontrar. ¿Bruno? Bueno. Hola. Te escucho. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Soy yo. Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida.